El segundo libro de los Reyes, la Biblia de las Américas. Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó. Y envió mensajeros a los que dijo: Id, consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: Levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: No bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo: ¿Por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron: Un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: Id, volved al rey que os envió y decidle: Así dice el Señor: ¿Acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y él les dijo: ¿Qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló de estas palabras? Ellos le respondieron: Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y él dijo: Es Elías Tisbita. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres, y éste subió a él, y he aquí, Elías estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: Hombre de Dios, el rey dice: Desciende. Respondió Elías y dijo al capitán de 50: Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo envió a él otro capitán de 50 con sus 50, que les habló y les dijo: Hombre de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Y respondió Elías y les dijo: Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole: Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. He aquí que ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Mas ahora sea mi vida preciosa ante tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: Desciende con él, y no le tengas miedo. Se levantó Elías y descendió con él al rey, y le dijo: Así dice el Señor: Por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿acaso porque no hay rey en Israel para consultar su palabra? No bajarás por tanto del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado, y Joram reinó en su lugar en el año 2 de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo. Los demás hechos de Ocosías, lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, y Elías dijo a Eliseo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Elías entonces le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos.
Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó un manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y al otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti». Y Eliseo dijo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Y él dijo: «Has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así». Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: «Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo». Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró en la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Y fueron a su encuentro y se postraron ante tierra ante él, y le dijeron: «He aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que les dejes ir a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y él dijo: «No los enviéis». Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: «Enviadlos». Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él les dijo: «¿No os dije, no vayáis?». Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: «He aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril». Y él dijo: «Traedme una vasija nueva, y poned sal en ella», y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: «Así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad». Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino unos muchachos salieron a la ciudad y se burlaban de él y le decían: «Sube, calvo, sube, calvo». Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a pelear contra Moab?». Y él respondió: «Subiré. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos». Y dijo: «¿Por qué camino subiremos?». Y él respondió: «Por el camino del desierto de Edom». Fue el rey de Israel con el rey de Judá y el rey de Edom, y dando un rodeo anduvieron 7 días de camino, y no había agua para el ejército ni para los animales de los que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: «Ah, ¿por qué el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab?». Pero Josafat dijo: «¿No hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él?». Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo:
Aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo, la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo, no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, el rey de Judá, no te miraría ni te vería. Mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y él dijo, así dice el Señor, hacer en este valle muchas zanjas, pues así dice el Señor, no veréis viento ni veréis lluvias, sin embargo, ese valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Aun esto es poco ante los ojos del Señor, también entregará en vuestras manos a los moabitas. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de agua y dañaréis con piedras todo terreno fértil. Y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, he aquí, el agua vino por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Y todos los moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos, y convocaron a todos, desde los que podían ceñir armadura hasta arriba, y pusieron en la frontera. Se levantaron muy de mañana, y cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la sangre. Entonces dijeron, esto es sangre. Sin duda los reyes han peleado entre sí y se han matado unos contra otros. Ahora pues, Moab, al despojo. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se levantaron e hirieron a los moabitas, y éstos huyeron delante de ellos, y los israelitas se adentraron en el país matando a los moabitas. Destruyeron las ciudades, y cada uno arrojó su piedra en toda parcela de tierra buena, y la llenaron. Cegaron todas las fuentes de agua, y talaron todos los árboles buenos, hasta dejar en Kirat Hareset solo sus piedras. No obstante, los honderos la rodearon y la destruyeron. Al ver al rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, mas no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo ofreció en holocaustos sobre la muralla. Y hubo gran ira contra los israelitas, quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para ser esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró las puertas tras de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella se fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera, y así fue que siempre que pasaba entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí.
Y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y él le dijo a Giezi, dile ahora, he aquí, te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad, ella no tiene ningún hijo, y su marido es viejo. Y él le dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba con su padre en los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre, y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él, y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? ¿No es luna nueva ni día de reposo? Y ella respondió, quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi, su criado, he aquí, allá viene la sunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, bien. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se asió de sus pies, y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije, no me engañes. Entonces él dijo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguno, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo, el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, y las manos sobre sus manos. Y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la sunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo salió. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Y los sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, «Oh, hombre de Dios, hay muerte en la olla». Y no pudieron comer. Pero él dijo, «Traedme harina». Y la echó en la olla, y dijo, «Sírvelo a la gente para que coman». Y ya no había nada malo en la olla.
Y vino un hombre de Baal-salisa, y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo, dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto de 100 hombres? Pero él respondió, dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos, y comieron, y sobró conforme a la palabra del Señor. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado gran victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas, y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor, diciendo, Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo, Ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, Y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, He aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y me detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, Vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo, Pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, porque el Señor ahí perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, Vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, He aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿Está todo bien? Y él dijo, Todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, He aquí,
En este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y éstos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿Dónde has estado, Giezi? Y él respondió, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él dijo, ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, viejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, Mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga, y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, Id. Entonces uno dijo, Te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó en el agua y gritó y dijo, ¡Ah, Señor mío! Era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo, ¿Dónde cayó? Y cuando se mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel, y consultó con sus siervos diciendo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, Guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que, al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no 1 ni 2 veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, No, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, Id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, He aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y he aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió, No los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad,
rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y he aquí, la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, «Ayúdame, oh rey mío». Y él respondió, «Si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar?» Y el rey le dijo, «¿Qué te pasa?» Y ella respondió, «Esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy, y a mi hijo lo comeremos mañana». Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo, «Así me haga Dios, y aun me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy». Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, éste dijo a los ancianos, «¿Veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor?» Estaba aún hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo, «Mira, este mal viene del Señor. ¿Por qué he de esperar más en el Señor?» Entonces Eliseo dijo, «Oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana, como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo». Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo, «Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa?» Entonces Eliseo dijo, «He aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro, «¿Por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí, y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos». Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, «He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, «No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey». Y fueron y llamaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les informaron diciendo, «Fuimos al campamento de los arameos, y he aquí que no había allí nadie, ni siquiera voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas». Y los guardas de la puerta llamaron, y lo anunciaron adentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos,
Ahora os diré lo que los arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos, por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo: Cuando salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y uno de los siervos respondió y dijo: Deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad. He aquí, ya que le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. He aquí, vamos a enviarlos y veamos. Entonces tomaron 2 carros con caballos, y el rey los envió en pos del ejército de los arameos, diciendo: Id y ved. Y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí, todo el camino estaba lleno de vestidos e impedimenta que los arameos habían arrojado en su prisa. Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey. Y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces 1 medida de flor de harina se vendió a 1 siclo y 2 medidas de cebada a 1 siclo, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a cargo de la puerta al oficial real en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo: Mañana a estas horas, a la puerta de Samaria serán vendidas 2 medidas de cebada a 1 siclo, y 1 medida de flor de harina a 1 siclo. Y el oficial real había respondido al hombre de Dios, diciendo: Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y Eliseo dijo: He aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió.